La serie radiofónica Vidas Académicas en Ingeniería Industrial, que repasa la trayectoria de los grandes profesores de nuestras escuelas de ingenieros industriales, alcanza el capítulo 19 con una propuesta muy especial. Cuando se están cumpliendo los 50 años de la puesta en marcha de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, vamos a dedicar varios programas a conversar con el profesor Miguel Ángel Sebastián, creador de esta serie y que en esta ocasión se convierte en máximo protagonista. El profesor Sebastián será entrevistado en estos programas por la actual directora de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Cristina González, primera mujer en acceder al cargo en estos años de andadura. La escuchamos ya con nuestro invitado especial. Al filo del 50º aniversario de la fecha en que se creó la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED, es un placer poder contar hoy en la serie radiofónica Vidas Académicas en Ingeniería Industrial con el profesor Miguel Ángel Sebastián. El profesor Sebastián ha cumplido 38 años de servicios en la UNED y en esta escuela. Ha sido director de la misma durante 7 años y medio y ha desempeñado varios cargos académicos en esta universidad. Además, en estos programas se cambian las tornas. Y me refiero a que en los 36 programas anteriores de la serie Vidas Académicas, el profesor Sebastián ha sido el entrevistador y precisamente hoy le tenemos de entrevistado. Muchas gracias, profesor Sebastián, por su deferencia para estar hoy con este programa para empezar a desgranar su vida académica. Gracias a vosotros. Profesor Sebastián, como viene siendo habitual en la serie, vamos a comenzar por su formación académica y al efecto le hago varias preguntas para que organice las respuestas como crea más conveniente. ¿Podría decirnos dónde realizó sus primeros estudios y los de bachillerato? ¿Dónde y cuándo hizo y se examinó del acceso a la universidad? Entiendo que en su caso, en el curso preuniversitario, comúnmente conocido como PREU. ¿Podría hablarnos de sus primeras experiencias como estudiante de ingeniería? Bueno, son muchas preguntas, pero vamos a intentar resumirlas. Yo soy de Toledo, por lo tanto mi formación inicial es en Toledo, en una época y en un Toledo muy diferente a la época actual. Mi formación de bachillerato fue en el Colegio Santa María de los Hermanos Maristas, entonces situado en el casco antiguo o ya en la ampliación, en las afueras, y realmente y ciertamente, pues claro, cursé los estudios de PREU. En aquella época tuvimos que examinarnos en la Universidad Complutense de Madrid, concretamente en una de las aulas magnas de medicina, y eso daba el acceso a la universidad. Recuerdo que mi puntuación de PREU fue 6,5. Esa puntuación hoy día no me dejaría estudiar posiblemente ninguna ingeniería ni ninguna carrera con alta demanda, pero entonces no era así. Podía elegir prácticamente cualquier tipo de estudio. Curiosamente, elegí para ello los estudios de ingeniero aeronáutico. Y yo hice primer curso en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, actualmente de la Universidad Politécnica de Madrid. Digo actualmente porque la Universidad Politécnica de Madrid no existía en aquella época, estaba a punto de nacer. Yo cursé los estudios en esa escuela, que por cierto tengo muy buen recuerdo de ella y el nivel de la escuela era muy alto. Y una vez aprobado el primer curso, hice mi traslado a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Castellana y a partir de ahí seguir mis estudios universitarios. Y ya dentro de la Escuela de Industriales de la Castellana, ¿no? Llamamos comúnmente la de la Castellana, es la de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Qué plan de estudios tuvo? ¿Cuáles eran sus principales características? Bueno, la escuela, tanto en primero en aeronáuticos como en segundo y los demás cursos en la Escuela de Industriales ya, el plan de estudios era el plan 64. Estamos hablando que estos estudios eran desde el 69 hasta el 76 y estábamos de lleno en el plan 64 que llevaba 4 o 5 años de rodaje cuando estudié yo en ello. Era un plan de estudios en 5 años que incorporaba también el proyecto fin de carrera y que los 2 primeros eran selectivos. El primero de una manera más rígida posiblemente y el segundo, aunque a mí me afectó de manera rígida también, estaba ya difuminando ese criterio. Eso quiere decir que aunque tuvieras de 5 o 4 asignaturas aprobadas, tenías que repetir y acabar la que te faltaba y no podías matricularte en segundo o en tercero respectivamente hasta que no completaras curso.
Esto hacía, por ejemplo, que en mi caso yo hice el primer curso en dos años, en 2 cursos académicos, y segundo también en 2 cursos académicos. En aquella época el poder conseguir hacer la carrera en 5 años, incluso en 6, era bastante limitado. ¿Y qué recuerdos tiene de aquella época de estudiante en la Escuela de la Castellana? Era un salto importante, primero de los estudios de bachillerato en Toledo a la Escuela de Aeronáuticos y de Aeronáuticos a la Escuela de Industriales. Dado que la Escuela de Aeronáuticos es una escuela mucho más pequeña, con menos grupos, vamos a decirlo de alguna manera, era más, entre comillas, organizada, pero no en sentido mayorativo, en sentido general. La Escuela de Industriales era una escuela mucho más facultad, en el sentido de que había menos control a los estudiantes, podías cambiar de grupo para determinados cursos, o sea, lo más que se entendía en aquella época de una facultad universitaria. Entonces, bueno, pues el salto era brutal, de un control bastante férreo en un colegio religioso de bachillerato con el intermedio de aeronáuticos pasar a industriales. Muchas veces siempre cabe decir en esto la impresión que causa la sala de la máquina. Es decir, el edificio de la Escuela de Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid es un edificio histórico hecho para una exposición internacional y, por tanto, el hall con una máquina de vapor fabricada por Napier & Sone en Londres, bueno, impresiona bastante porque ya da un cierto carisma a los estudios y a la escuela. También había muchas aulas, las aulas que llamamos entonces la parte vieja, eran aulas muy de madera, con pupitres centenarios casi, o por lo menos con varios años de existencia, y las pizarras igual, y por tanto daba una impresión histórica y daba una perspectiva muy importante y que impresionaba normalmente a los estudiantes los primeros años. Y también, como me ha dicho usted que es de Toledo, entiendo que el venir a vivir a Madrid, porque no iba y venía todos los días como puede ser hoy en día, entiendo que estaría en un colegio mayor o en casa de algún familiar, ¿no? Al día de hoy la universidad ha cambiado mucho. En la época que yo accedí a la universidad existían ciudades míticas como Salamanca, como Granada, incluso Valladolid y algo Murcia, en los cuales la masa estudiantil generaba una vida propia dentro de la propia ciudad. Volviendo a Toledo, cuando se anunció que por la Universidad de Castilla-La Mancha iba a tener 9.000 estudiantes Toledo, una ciudad de apenas entonces 70.000 habitantes, parecía que era impresionante. Pues no, en Toledo no se nota en absoluto esos 9.000 estudiantes hoy día frente a los 80 y tantos mil que tiene Toledo. ¿Por qué? Porque con los coches propios de los propios estudiantes, con las rutas y autobuses que ponen los ayuntamientos y con los propios medios públicos ordinarios, los estudiantes una vez que acaban se van a sus casas, y muchos de ellos, incluso que vivan en Toledo, viven en urbanizaciones periféricas, y no hay vida estudiantil, ni grupo estudiantil, ni bares estudiantiles, ni ambiente estudiantil. En mi época había que venir a un colegio mayor, a una pensión o a un piso. El tema de piso estaba menos desarrollado entonces, sobre todo un colegio mayor, una residencia estudiantil o una pensión. En mi caso, yo he estado en 2 colegios mayores. Uno de ellos el Antonio de Nebrija, situado en la avenida de Séneca, muy cerca de aquí, donde nos encontramos actualmente. Y el segundo, curiosamente, fue el Colegio Mayor Nuestra Señora de África, que es la actual Facultad de Derecho de la UNED, porque hubo una permuta en la época del rectorado del profesor Artés, por el cual se permutó el Colegio Alfonso X el Sabio, que estaba en la avenida de Ramiro de Maeztu, por el edificio del Colegio Mayor Nuestra Señora de África, que es el que está donde está ahora la Facultad de Derecho, y entonces el Nuestra Señora de África pasó a llamarse el de la calle Ramiro de Maeztu, y este se convirtió en la Facultad de Derecho. He estado en 2 colegios mayores a lo largo de mis estudios universitarios y evidentemente pues había vida universitaria dentro del colegio y fuera del colegio. La zona de Princesa, de Argüelles, pues era una zona estudiantil por antonomasia, no solamente a nivel de bares o de sitios de recreo, sino también de venta de libros, desarrollo cultural. Estamos hablando en época del tardofranquismo, estamos hablando en época predemocrática. Entonces, pues, que ser estudiante y fuera de tu casa daba un complemento adicional, que ahora se ha perdido. Ahora realmente mucha gente pasa del instituto o de secundaria, pasa a la universidad y en su misma ciudad, en vez de coger un autobús, coge otro. Y no se altera para nada ni su vida, ni sus amigos, ni su grupo social. En aquella época, el hacer un estudio universitario daba una formación complementaria importante. Y volviendo ya a sus estudios de ingeniería industrial, ¿podría indicar algunos profesores que le hayan influido más en su formación? La verdad es que el cuadro de profesores que tuve en primer grado de aeronáutico fue muy bueno. Así por decir un nombre, el profesor Urrutia de física, en industriales también,
Y bueno, podría citar muchos, seguro que se me olvidarían muchos, pero quizá voy a citar 2 o 3. Por su carácter humano y por su acercamiento, tengo muy buen recuerdo de Antonio Lumbreras, de Electrónica, y por supuesto un recuerdo excelente de mi maestro Ángel María Sánchez Pérez, que gracias a él me involucró en el trabajo fin de carrera, en el proyecto fin de carrera, en una beca de formación de personal investigador que posteriormente abrió las puertas a mi vida universitaria. ¿Y algunos compañeros que hayan destacado profesionalmente después? De aquella época, pues en mi promoción hubo mucha gente que ha llegado a puestos importantes en la administración, pero quizá retomaría la pregunta de un punto de vista más personal. Y quizá mi compañero por excelencia fue Jesús María Pérez García en la parte final, y el anterior a Julián Muñoz, que había sido compañero mío también en los estudios de bachillerato y con el cual compartimos buenas experiencias y muchas asignaturas. Otro compañero que luego, por cuestiones de la vida, apareció y nos volvimos a encontrar en la Escuela de Industriales de la UNED fue Vicente Vargueño Fariñas, que había sido compañero mío durante todo el bachillerato, y luego a partir de segundo fuimos compañeros en la Escuela de Ingenieros Industriales, y se acaba de jubilar como profesor de matemáticas en nuestra escuela. ¿Y nos puede contar alguna curiosidad más, alguna anécdota que quiera resaltar de esa época? Por ejemplo, encontrarse a un compañero de Toledo en la Escuela de Industriales, ¿no?, de la UNED. Pues sí, pues con Vicente Vargueño Fariñas tenía una relación muy cercana desde los 9 años. Y luego, pues, aunque hizo otra especialidad, porque él cursó la especialidad de organización industrial y yo hice la de mecánica, pero tuvimos una relación muy intensa a ese respecto. Y bueno, luego anécdotas, pues seguro que hay muchas. Por ejemplo, una curiosidad es que cuando fue director de la escuela el profesor Manuel Muñoz Torralbo, por cierto es el padre de nuestra compañera Marta Muñoz, profesora de máquinas y motores térmicos, nos obligaron a hacer unas pruebas de gimnasia, que era algo que venía en el plan de estudio, pero la gimnasia, la religión y el inglés en aquel entonces eran las 3 Marías. Entonces, pues nos plantamos y no quisimos hacer esa prueba. Y entonces el propio Manuel Muñoz Torralbo, que era una persona muy curiosa, muy cercana y muy fresca en su comportamiento, pues él se presentó tranquilamente con su traje y corbata y hizo un salto de altura. Nos desmarcó a todos y a partir de allí hicimos la prueba, todos los que estábamos allí. Sí, cómo ha cambiado la universidad, sí. Bueno, antes de seguir con su vida académica y en un momento en el que la nueva ley universitaria, la LOSU, se está implantando y en que la verificación y evaluación de los planes de estudio y titulaciones es un ingrediente casi constante en la vida universitaria, ¿podría darnos su visión y una valoración general acerca de este Plan 64? El Plan 64 para mí fue un plan magnífico y además muy longevo. Quiero recordar que el Plan 64 lo hemos cerrado hace escasamente 10 años. Se leyeron los últimos proyectos fin de carrera aquí en la escuela de la UNED de este plan. Eso sí, con una modificación. Existe el Plan 64 y lo que algunos llamamos o llamaron el Plan 64 bis, que era el mismo plan de estudios pasado a 6 años. Como había dicho antes, el plan de estudios de 64 era muy denso. Tenía mucha carga docente. Vamos, yo recuerdo que tenía clases también los sábados. Y si estabas en el grupo de tarde, tenías clases hasta los sábados por la tarde. Yo los sábados acababa las clases a la 1:30 y quiero recordar que muchas veces me daba esa clase que eran problemas de hidráulica. José Luis de Valle Inclán, que ha sido compañero mío y nuestro en esta escuela de industriales hasta su jubilación. Entonces se tomó una decisión. Mi iniciativa fue en la Escuela de Industriales de Madrid de pasar ese plan de estudios a 6 años. Con lo cual ya se quitaron las clases los sábados y se dejó un día, creo que era el martes, que se acababa a las 12 para poder hacer alguna actividad cultural, y ya en la proporción de que en un plan en 5 la gente acabara en 6 o en 7 era baja. Ahora en 5 prácticamente nula, ahora el plan en 6 ya el porcentaje de personas que acababan en 6 era relativamente aceptable. Pero en el fondo eran las mismas asignaturas, la misma carga docente, con la única variedad de que se abría un poco el campo de las especialidades. Por ejemplo, la especialidad mecánica que cursé yo, luego se disgregó en 2, mecánica de máquinas y mecánica de construcción. Es decir, era un plan más dirigido hacia la especialización, pero sobre todo más realista en cuanto a la carga docente por año de cara al alumno. Uh-huh. ¿Y usted hizo la mili? Bueno, sí. Porque antes hacía la mili. La verdad es que hay que contar esto porque nuestros alumnos de ahora no saben lo que es eso. Había 2 opciones.
aquel que no se libraba de ella por cualquiera de los motivos estipulados. Una de ellas eran las milicias universitarias, que estaba organizado de tal manera que aprovechabas como 3 veranos. No es exactamente así, pero por decirlo sencillamente, 3 partes de verano para hacer las milicias universitarias y podías acabar con el rango de sargento o de alférez, de complemento en ambos casos. Eso solo estaba restringido para universitarios y tenías que hacerlo creo que a partir del 3er curso, o la milicia normal. Yo opté por la mili normal, con lo cual fui pidiendo prórrogas por motivos de estudio, hasta que acabé la carrera ya no podía pedir más prórrogas por estudio. Entonces yo cursé la mili siendo ya ingeniero industrial. Hice la mili normal, el campamento y el destino en la provincia de Córdoba, y que fueron 13 meses. O sea, yo acabé la carrera en octubre del 76 y a partir de enero del 77 hasta marzo o abril pues estuve de soldado primero y luego de cabo. ¿Y luego por qué decide hacer la tesis doctoral? Justo antes de ir a la mili salió una convocatoria de becas de formación de personal investigador que convocaba el Ministerio y siguen existiendo y sigue convocando el Ministerio, y mi maestro que había dirigido mi proyecto fin de carrera, el profesor Sánchez Pérez, me animó a mí y a algún otro compañero a solicitarlas. Se demoró mucho la concesión de esta beca. Creo recordar que la respuesta se tuvo en agosto del 77, o sea, prácticamente yo creo que unos 6 o 8 meses después de haberla solicitado, y al habérmela concedido, pues ya cuando acabé la mili seguí haciendo la beca y con ello la tesis, y a partir de ahí ya empezó un poco ya mi vinculación con el departamento y mis primeros pasos como profesor. ¿Y de qué tema realizó la tesis doctoral? La tesis doctoral era el método de los elementos finitos en procesos de conformado por deformación plástica. Era un tema que era entonces muy puntero, que no había nada publicado en España sobre ese tema, y sí había algunos trabajos hechos en Inglaterra, y sobre todo en Inglaterra y algo en Estados Unidos, porque aunque los elementos finitos se habían utilizado ya desde hacía media década, un lustro, el comportamiento no lineal de los materiales de formación plástica no era muy afín, no era muy cómodo de manejar, y entonces pues en esa línea trabajé. ¿Y cuáles fueron sus primeras impresiones como profesor universitario? Yo empecé como profesor universitario de menos a más, porque como decía, tenía la beca. La beca era incompatible con ningún otro trabajo remunerado, pero permitía a partir del 2º o 3er año dar alguna clase. Esto sucede ahora mismo también, que las becas tienen una parte únicamente de investigación y una parte compatible con alguna docencia. Entonces había una figura profesor, que era el profesor encargado de curso, una figura muy versátil. Se podía ser de nivel A1 hasta nivel C o D, con lo cual podía ser de dar 3 horas a la semana de clase de pizarra hasta dar prácticamente el tiempo completo. Entonces la beca era compatible con un nivel bajo, con nivel A. Y con ello, pues claro, fui empezando a dar el nivel A, fundamentalmente prácticas de la asignatura, y luego subí a nivel B, y luego ya me fui incorporando más a la vida como profesor universitario. ¿Y cuál fue su recorrido académico hasta ser catedrático? Bueno, pues profesor encargado de curso, profesor adjunto interino, profesor adjunto por oposición y catedrático de universidad. Pero es que hay algunos conceptos que hoy en día no se comprenden ni se entienden. ¿Nos podría explicar alguno un poco más? Sí, claro. Ya digo, el profesor encargado de curso en la parte baja de dedicación es el equivalente a profesor asociado actual. Y en la parte más alta de dedicación viene a ser lo que ahora es profesor ayudante. No doctor, ayudante, porque no era necesario ser doctor para tener esa figura. Podía serlo, pero no era necesario. Eso cubría de alguna manera el ser profesor con contrato administrativo, entonces no había contratos laborales para el profesorado universitario, que cubría ese tipo, que eran los llamados normalmente PNN, profesores no numerarios. Adjunto es equivalente ahora a profesor titular de universidad. Había adjunto, agregado y catedrático. Catedrático es lo mismo que catedrático de ahora, adjunto como profesor titular, y agregado es una figura que se ha perdido, que era intermedia entre adjunto y agregado. En aquel entonces, cada materia, cada grupo, solo podía tener un catedrático. Por tanto, si había personas cualificadas y determinado número de grupos y de alumnos que diera juego, se podía dotar una agregaduría, una agregación, para ser, por decirlo de alguna manera, catedrático de segunda. Pero en aquel entonces no hacía falta ser adjunto ni agregado para optar a catedrático. Se podía uno presentar a catedráticos directamente siendo doctor.
No hacía falta ninguna acreditación, ninguna habilitación, ningún artículo JCR que no existía entonces, ni tampoco años previos de ser titular ni alguna figura. Cualquier doctor podía presentarse directamente a una cátedra universitaria, tanto en las escuelas de ingeniería como en las facultades universitarias de otras titulaciones. Y en la fecha de su incorporación a la Escuela de Industriales de la UNED, esta tenía unos 12 años, una infraestructura muy escasa, una vida académica muy restringida e incipiente. ¿Cómo era la escuela en esa época? ¿Cuáles fueron sus sensaciones y experiencias cuando llegó aquí? Pues en la escuela eran 4 o 5 despachos en el edificio que nos encontramos ahora, que uno de ellos era el del director, otro el negociado de secretaría, otro de ellos para todos los directores de departamento, y una sala, pseudo biblioteca, pseudo sala compartida para hacer las guardias, que entonces se basaban fundamentalmente en visitas presenciales o telefónicas y eran guardias síncronas. O sea, que tenía que estar el profesor en unas determinadas horas para recibir llamadas telefónicas o bien para recibir la visita de los estudiantes. Pero ya digo, se tenía 4 o 5 despachos en el edificio que nos encontramos ahora, que es el edificio que ahora mismo en su mayor parte está ocupado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED. Por tanto, la coincidencia del profesorado era mínima, porque si los 60 profesores aproximadamente que había entonces vinieran a la vez, desbordarían esos despachos. 60 que no eran de la escuela. Yo creo que en torno a 60 eran profesores de la escuela. Claro, en muy pocos despachos, claro. No, prácticamente, quitando los 4 directores de departamento que compartían un despacho, los otros casi 60 estaban en el sitio común, con lo cual se repartían por las tardes, y como hay 5 tardes a la semana, de lunes a viernes, pues había entre 6, 8, 10 personas con 2 o 3 teléfonos intentando atender a todo el alumnado que había. Pues entonces. Es curioso que en los primeros años de la escuela hubiera 1000 y pico alumnos matriculados, sí, bueno, y se llevara así en esos despachos. La escuela murió de éxito, como el conjunto de la UNED, porque claro, si con un gasto nulo del ministerio podía ascender a un número alto de alumnos, pues se acostumbraron a no dotar a la escuela ni a la UNED de más medios. Bueno, pues dejamos aquí el inicio de la narración de la trayectoria del profesor Sebastián en las escuelas, y le emplazamos a un próximo programa en el que yo estoy especialmente muy agradecida y emocionada, porque yo entrevisto como directora de la escuela, él es mi maestro y ha tenido muchísimos cargos. Yo entré aquí de becaria y no sabía que él también había sido becario. Y bueno, le emplazamos a un próximo programa en el que continuaremos comenzando algunos aspectos de su vida académica, que son muchos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como hemos escuchado, aún quedan muchos detalles interesantes por conocer de la vida académica del profesor Miguel Ángel Sebastián. Lo haremos en el siguiente programa de esta serie, que puede escucharse de forma íntegra en nuestros canales de Internet. Hasta pronto.